A Donald Trump le cierran el gobierno y él continúa con otros frentes abiertos, entre otros el Tratado de Libre Comercio. López Obrador, la presunta injerencia de Rusia y nuevas adhesiones, algunas dolieron al PAN. Mitt y Anaya siguen peleándose por el segundo lugar. Ya algunos especulan que uno de ellos, por lo menos, no podría aparecer en la boleta. Especulan. Y en la grilla local, quienes llegan ya a las firmas requeridas para eventualmente ser candidatos y otros temas aquí en Controversia. Trump y la sutileza de sus negociaciones. El Congreso de Estados Unidos aprueba fondos y pone fin al cierre de gobierno por 3 días. La iniciativa fue aprobada por los demócratas a cambio de que los republicanos regularicen el tema de los Dreamers, que son cerca de 800,000. Donald Trump celebró en tono triunfalista la negociación. Otros la calificaron como una vergüenza. En ese marco, inicia en Canadá la 6ª ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Los 2 temas de discusión serán las reglas de origen del sector automotriz y los tiempos para revisar el tratado. Y vaya que este señor tiene ganas de pelea y como que no le tiene muchas ganitas al Tratado de Libre Comercio porque acaba de imponer aranceles a la importación de lavadoras y paneles solares. Bueno, estaremos platicando con detalle ya en unos momentos. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches, José Ángel. David Gómez Álvarez. Buenas noches a todos. Y Jaime Barrera, muy buenas noches. José Ángel, buenas noches a todos. Dicen que es el bloque de David. A ver, David, cierre de gobierno. Suena extraño. Lo que pasa es que en Estados Unidos, al momento de que llega al fin el año fiscal, simplemente el presupuesto no puede ir en automático como en México o en otros países donde corre el anterior, sino que tiene que haber un acuerdo explícito. Y lo que ocurre en Estados Unidos no es la primera vez que existe un shutdown, un cierre de gobierno, es porque no se pusieron de acuerdo y entonces compran tiempo extra, en este caso unos pocos días, para terminar la negociación y ahora sí aprobar pues el año completo. Y lo que esto lo hemos visto en algún momento, en algún año fiscal de Obama y en algún año fiscal de Bush. No es nuevo, pero lo que es nuevo en este momento es la estridencia con que el presidente ha manejado el asunto. En ocasiones anteriores con Obama y con Bush era diferente porque la negociación seguía corriendo y el presidente simplemente llamaba a la calma y demás. Hay que recordar también que el gobierno de Estados Unidos es el gobierno más endeudado, con la deuda interna más importante del mundo, que también eso lo complica mucho porque el presupuesto se aprueba no solo en términos de lo que va a ejercer ese año el gobierno americano, sino también de cómo va a ir pagando su deuda interna, que es enorme. Y por eso Estados Unidos en este momento se tensa mucho la discusión política y al final lo que ocurrió fue una negociación de temas muy concretos, como es el tema de los Dreamers, donde los demócratas tensaron la cuerda, pero pues al final cedieron, simplemente compraron unos días, pero yo creo que al final los republicanos y Trump también van a ceder y no va a ser el combo que piden los demócratas, es decir, la, digamos, legalización completa de todos los Dreamers y de todo lo que se supone que le iban a dar a los Dreamers, sino una cosa más parcial y hay muchas otras cosas en juego. Yo creo que en 3 días más va a haber una negociación y se va a aprobar y como dicen, pues el tema ya está prácticamente resuelto. Lo que es muy estridente, insisto, es que el presidente Trump no solamente lo vende como una victoria propia, ni siquiera del Partido Republicano, sino también como una derrota de los demócratas cuando tampoco es tal, porque los demócratas finalmente lograron que hubiera un casi acuerdo en torno a los Dreamers, que es en este momento su bandera principal, porque electoralmente les resulta rentable. Y al final, pues los Estados Unidos pues es el país que más llama la atención y por eso todo el mundo está atento de lo que está ocurriendo ahí, cuando en realidad es menos dramático, yo diría, de lo que se piensa. No es que vayan a apagar la luz propiamente, a parar el gobierno. Ha habido, digamos, amenazas de que pudieran pararse algunos gastos, algunas erogaciones, pero nunca ha ocurrido nada grave y todo sigue su curso, simplemente. ¿Pero podría registrarse, por ejemplo, un retraso en nóminas? Sí, claro, ha habido amagos de eso, en algunos casos ha habido esos jaloneos, pero muy marginalmente, nada significativo, y la luz sigue prendida, los funcionarios siguen yendo, simplemente que todos los actos que ocurren, todos los actos administrativos que ocurren durante estos periodos de no gobierno, pues quedan un poco firmes porque se tienen que después ratificar o reiniciar o volver a realizar. Demócratas y republicanos, cada quien con su bandera, ¿no? Los primeros con los Dreamers, los republicanos de alguna manera
impulsando todavía el muro en la frontera con México. ¿A quién le jala más? El tema del muro, Trump lo está como reactivando cada que lo necesita y ahora con el inicio de la sexta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio es como una forma de meter presión, ¿no? Más que ahora el tema central en esta sexta ronda es le dicen los analistas, lo más cercano al hueso del Tratado de Libre Comercio negociado allá por 1994, que es el sector automotriz, que es también donde le pega a el interés y a la narrativa de Trump en el sentido de este déficit comercial que argumenta que tiene Estados Unidos ante México. Más de un 70% de ese déficit del que se duele Trump está en el tema de cómo está arreglado ahorita el comercio entre las armadoras automotrices que se exportan a Estados Unidos fabricados aquí en México. Entonces es como el tema central en el que puede tensar el asunto, y es por lo que está sacando otra vez el tema del muro. Y digo, ese es el gran reto para los negociadores mexicanos, tratar de aprovechar la presión que las mismas armadoras tienen en Estados Unidos, que tienen claramente calculado que si insiste Trump en ese tema de las reglas de origen de los autos, pues van a quedar fuera del mercado ante la mucho mayor eficacia en la fabricación de parte de las firmas japonesas, ¿no? Japonesas, coreanas, en fin. Entonces, creo que ahí está el tema ahorita en este momento de Trump, que llega a su primer año, pese a todos los errores, con su misma base electoral. El 40% de los americanos siguen estando ahí, pese a todos los tropiezos y las crisis recurrentes de Donald Trump. ¿Riesgos reales de que se rompa este acuerdo y no haya tratado de libre comercio de América del Norte? Bueno, algunos de los economistas y especialistas han señalado con respecto a esta sexta ronda que lo que veremos será mucha flexibilidad de todas las partes, ¿no? En el caso del tema que aborda Jaime, se habla de un paulatino porcentaje con respecto al origen que tendría el tema de las armadoras, de manera tal que pudiera parecer que se cediera mucho más a la petición de Estados Unidos en el arranque, pero que con el paso de los años se vaya reduciendo ese porcentaje. Y en otros temas que de pronto han quedado como marginales en la agenda, en los que también tendrían que empezar a darse algunos acuerdos con respecto a aranceles, con respecto al tema de la migración. Y lo que sigue quedando claro es que ha habido mucho más ruido que realidad con respecto a las consecuencias que ya han tenido algunas de las decisiones que se asegura son como condicionantes, como el tema de la migración, en donde pues sigue sin darse esta salida que se esperaba masiva de migrantes, sigue sin avanzarse de manera considerable en el tema de la construcción del muro, sigue sin definirse cómo es que México lo va a pagar. Por supuesto que esto no ha pasado. Entonces, en realidad, lo que muchos de los economistas o quienes están más enterados de los detalles, pues es que no ha habido en realidad tanto problema, y lo que sí podría sacar como gran ventaja Estados Unidos es la revisión periódica del tratado, que se fije ya un plazo para la revisión periódica, como de alguna manera una negociación en lugar de darlo por terminado cada determinado tiempo. Sí, yo lo que creo es que tanto el TLC como el muro lo está utilizando en particular la presidencia de Trump, ni siquiera el gobierno en su conjunto ni los partidos políticos, como una medida de presión para distintos actores, en donde él presiona a los que le parece que representan intereses contrarios a Estados Unidos, pero también es una manera de hablarle a su propio electorado, aunque en efecto no esté claro cuáles sean las consecuencias concretas, porque en efecto lo del muro lo plantea, lo retira, lo matiza, lo cambia y está ahí permanentemente, pero
juega con él. Político. Y creo que con el TLC está ocurriendo lo mismo, porque sí ha habido oscilaciones interesantes en las rondas de negociaciones y a diferencia de la cuarta ronda que parecía que el TLC iba a terminar, la quinta le dio un poco de visibilidad, la sexta le da un poco de esperanza y no está claro qué vaya a pasar después. Yo creo que, como lo dice Sonia, va a quedar como un tratado no permanente, siempre sujeto a revisión y siempre sujeto a aranceles, a, digamos, medidas especiales que hagan de un tratado especial algo más ordinario de lo que se pensaría. Negociaciones en lo particular, ¿no? Por algunas áreas. Entonces, sí. De lo cual también México podría Donald Trump es muy beneficio. bueno para espantar con el petate del muerto, esto del muro, esto de las deportaciones masivas, nada más grita y lo saca para desviar la atención en ciertos momentos. Pero bien dicen los compañeros, el TLC cuando parecía que ya le estaban cerrando el ataúd, pues no se dejó y se le salió del cajón, y es entendible porque cómo van a dejar ir estas transacciones por $1 billón anuales, que es lo que se calcula por este comercio trilateral. Y también ahí hay una señal importante. Por ejemplo, acaba el Fondo Monetario Internacional de cambiar su expectativa de crecimiento para México de un 2.5 a un 3%, y para el 2019 un 4%. Esto no había pasado en los últimos en las últimas oportunidades. Es un guiño de que en primer lugar pues hay un clima positivo, y esto, como va directamente ligado a la demanda de productos que produce México hacia Estados Unidos, la demanda de Estados Unidos pues a la producción mexicana, es un guiño de que este tratado va a continuar. Y si bien ahorita ya están en los puntos más ásperos, que son esto de la producción automotriz y también lo de los mecanismos de resolución de controversias, todo indica que el TLC va a quedar por lo menos se calcula que a revisable 5 años. Es más o menos lo que se está contemplando. En temas especiales, pero un asunto que me parece particularmente interesante ahorita es que hay voces ya en México que están pidiendo que el gobierno mexicano suspenda las rondas de negociaciones, o por lo menos que amplíe los panelistas o los representantes del país, porque desconfían que la actual administración esté negociando para el país y para todos los productores, y ahí puede haber debilidad institucional del gobierno mexicano en plena crisis, en plenas elecciones, negociando con gobernantes muy consolidados. Eso nos deja en desventaja política. Bueno, la pregunta es qué sucedería en caso de que López Obrador llegue a la presidencia de la República. Tal vez esto lo podemos ligar justamente con el siguiente bloque. Vamos rápido a la respuesta. Vamos a los comentarios que ustedes nos dan a través de las redes sociales. A un año de la administración de Trump, ¿cuál futuro está más en riesgo? ¿El del TLC o el de los Dreamers? Es lo que pregunta Canal 44. Osvaldo Gutiérrez dice: México debe intensificar su cabildeo entre legisladores de Estados Unidos para obtener apoyo en los temas que nos convienen. Una buena observación la que nos hace llegar Osvaldo Gutiérrez. Muchas gracias. Vamos a la pausa y continuamos. Andrés Manuelovsky. El diario The Washington Post asegura que el precandidato a la presidencia por Morena, Andrés Manuel López Obrador, presuntamente recibe apoyo del gobierno ruso. La sucesión presidencial solo compete a los mexicanos, dijo AMLO. Ya en un tono de broma, en Veracruz, AMLO dijo esperar el oro ruso y recordó que en su rancho La Chingada tiene un loro. El articulista Héctor de Mauleón asegura que AMLO en Rusia es un perfecto desconocido y que las elecciones mexicanas poco o nada interesan. En tanto, en varios estados del país prosiguen las adhesiones a AMLO, las últimas, la senadora del PAN, Gabriela Cuevas, y la del presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco. Y nada más por no dejar, ¿qué pasaría si gana López Obrador las elecciones? ¿Y qué va a suceder con el Telecán? No, pues más fácil va a haber acuerdo, ¿no? Pues si Trump... Un acuerdo con Rusia. Exactamente, con Rusia, los dos se entienden con Rusia, ¿no? Trump y Andrés Manuelovich. Entonces, pues ya está esto... Podría ser el Telecán ruso. Ya no será trilateral, será multilateral. No, a lo mejor ya podría ser con 4 países, ¿no? Y ya también con Rusia. Y digo, pues eso de la injerencia rusa, la verdad, es una volada, ¿no? Sale de una columna,
columna de opinión en un blog, que, o sea, ni siquiera en el impreso, y también con puras suposiciones. O sea, la verdad que sí, hay desesperación de los rivales de Andrés Manuel, y se entiende, ¿no? Porque le han acusado de todo, le han dicho de todo, y sigue arriba. Es donde dicen, pues, ¿cómo lo vamos a bajar, no? Bueno, y él parece divertido, de hoy él de parece... es muy claro, ¿no? Como se puso cursi, ¿no? Con la República del Amor también. Exactamente. Pero no tienen, no Sí, tienen claro. discurso, ni Nada, Mini Anaya. O sea, pues sí, criticar, Anaya un poco, criticar al régimen, pero pues no alcanza de apropiarse de algo, porque pues él también pactó con eso. Que bueno, sobre el pragmatismo ya hablaremos, que esta es la elección del pragmatismo, en todos, pero eso ya lo vamos a detallar enseguida. Pero sí, sin duda esto de la injerencia rusa, no, es un absurdo, no tiene ni pies ni cabeza. Qué malo que ya no esté Diego Petersen para que le llame por su nombre, ¿no? Diría Zona. Es una. ¿No? Sí, la llamaría. A mí no, pero aquí está su El que suplente. le gusta hablar sonoro y sabroso. Sí, yo sí creo que son No, la verdad es que No, no la dijiste, sí existe. No, esa no era además. Esa no era. Como sí ha existido un injerencismo ruso en muchas elecciones en el mundo, y particularmente en Estados Unidos, que no la vieron venir los norteamericanos, hay una especie de mito recorriendo el mundo entero de una injerencia rusa que puede manipular a los electores y determinar los resultados. Pero de ahí a que en el caso mexicano, que no es un país geopolíticamente importante para Rusia, o no el de los más importantes, me parece que es muy complicado comprar esa idea. Y a mí me parece que incluso tratando de crear un fantasma en torno a esta idea, que es muy menor, muy pequeña, como ya se anotaba acá, creo que la respuesta y la reacción de Andrés Manuel fue muy buena. Francamente, no solo la desacreditó, sino lo hizo con humor, dándole lugar al rumor como se merece, haciendo una broma. Y en ese sentido yo creo que buscar una injerencia, como ocurrió a través de redes sociales en Estados Unidos o a través de un hackeo en las instituciones electorales, es muy complicado. Y tampoco creo que en este momento Rusia y el gobierno de Putin estén particularmente interesados con algún candidato en particular. Quizá tengan un poquito más de afinidad con alguien como López Obrador, por ser alguien que, digamos, se opone un poco más al gobierno de Washington, pero no es tan clara esa vinculación, y por tanto me parece en efecto que es pues una buena vacilada que se está queriendo usar como parte de una estrategia de contraste, de guerra sucia, que la vamos a ver esta y otras más. Y en ese sentido a mí me parece que pues en Rusia deben de estar muy digamos, riéndose de las cosas que se discuten en este país. Sí, se dan como cuenta. Pues lo dijo el canciller de forma muy cruda, México allá ni importa, o sea, así lo dijo, que allá no, en la entrevista con Héctor de Mauleón. Ahí el tema es que este rumor sin fundamento o sin elementos que lo comprobaran, como dice David, lo aprovechó, le dio la vuelta muy bien a Andrés Manuel para continuar marcando la agenda de estas campañas preelectorales. Va arriba en las encuestas y además marcando la agenda del resto de los precandidatos. De los que se están peleando el segundo lugar, o a ver quién no cae el tercero, no marcan agenda. Más bien reaccionan a lo que Andrés Manuel dice, y que a veces lo que dice Andrés Manuel pues tampoco tiene mucha sustancia que digamos, pero se la compran, le responden y les va marcando la pauta, ¿no? Por eso se mantiene. Yo veía hoy una encuesta de encuestas, estas que hacen algunos analistas, que suman todas las encuestas publicadas, y Andrés Manuel sigue a la cabeza, pero es interesante cómo viene la baja y cómo están subiendo los indecisos, y cómo también Mid y Anaya siguen prácticamente empatados. Entonces, ahí se está viendo cómo todo esto lo utiliza Andrés Manuel para mantenerse a la cabeza, y ahora con estos refuerzos que le llegan y que también lo ponen como el candidato del que más se habla en los espacios de información y de análisis, cómo ha también capitalizado estas transfugas de otros partidos, ¿no?
la que más se ha hablado es la de esta chica Gabriela Cuevas, ¿no? Senadora panista. Una ferviente anti-López Obradorista. Que tenía discursos contra AMLO un día sí, otro también. Y que ahora dice que le sorprendió lo alegre de Andrés Manuel, ¿no? Y bueno, estaba vaqueño. estaba vaqueño. Y también cómo aprovecha lo del cuau, ¿no? Hasta haciendo la señal así, Andrés Manuel lo está tomando, pues se ve contento, se ve alegre, porque sigue en primer lugar. Y mientras le siguen haciendo el juego y no encuentran una estrategia de contrapeso a Andrés Manuel, pues él va a seguir así, ¿no? En particular el tema de la legisladora que deja el Partido de Acción Nacional también refleja que Ricardo Anaya como que se está cegando bastante, ¿no? Es decir, lo que ella solamente solicitaba era la oportunidad de continuar siendo legisladora porque preside una organización parlamentaria a nivel internacional y era lo único que buscaba. Lo que pasa es que también en los partidos está pasando, en los partidos está sucediendo otra cosa, que es el tema de los que no están alcanzando espacios porque los espacios y las expectativas de resultados se reducen. Y quienes están teniendo el control, creo que si lo podemos ir aterrizando acá despacio, nos vamos a dar cuenta. Está pasándole al PRI, por ejemplo, en Jalisco. Los que están quedando fuera están ya anunciando campañas de brazos caídos, ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, en Zapopan, se está viendo con el tema de la rebatinga esta del Senado, con si va Gloria o no va Gloria y Anaí, ¿no? Ahí como posiciones del gobernador y todos los grupos que quedarían fuera con esto. Entonces, creo que le está sucediendo también al PAN. En este acuerdo con otros partidos políticos se reducen los espacios a repartir y yo creo que en todos los partidos quienes se dedican a esto son pragmáticos y si no te toca, estás dejando gente lastimada que está buscando otras opciones para llegar. Yo creo que sí, no, porque, digamos, se reducen los espacios en los frentes, en las coaliciones, porque tienen que negociar entre varios, pero aspiran a tener un pedazo del pastel más grande porque van de manera conjunta a buscar un pedazo más de cargos de elección popular. Yo creo que lo que pero también no lo ven así, David. O sea, te digo, si lo aterrizamos a los espacios más pequeños, te das cuenta que siempre funciona así. Nadie quiere apostarle a algo que no es seguro. Ah, sí, claro. Es que yo creo que aquí hay dos cosas. La política en general se ha vuelto mucho más incierta, el voto es más volátil, los resultados son más impredecibles y por tanto esta cosa de que lo tengo amarrado, es seguro, es prácticamente un hecho, es un paseo de campo, pues eso ya cada vez es menos común en la política. Y segundo, hay un pragmatismo, como se ha dicho aquí, brutal, en donde el sentido de oportunidad ha hecho que gente que criticaba abiertamente a un candidato, al día siguiente simplemente retira lo dicho, ofrece una disculpa, pacta algo y se cambia de bando. Los pecados. Y esa es la parte muy pragmática que a la gente le parece que hace de la clase política una sola cosa, cuando en realidad pues sí hay todavía diferencias importantes, pero este tipo de brincos tan abruptos es lo que enrarece un poco la política, porque no queda muy claro pues si era realmente panista o no era militante o por qué se cambia, o sea, más allá de las ideologías se ha quedado en el olvido. Nos desgarrábamos las vestiduras con lo del PAN, PRD, MC, no, que el agua, el aceite y que no son afines ideológicamente, pero ven Morena, ahí se ve, es tan amplio que caben Morena, ya desde el gordillismo hasta los de la coordinadora y los del Partido Encuentro Social y ahora Cuauhtémoc y ahora expanistas, ya hasta se habla de que Fausto Vallejo sería Morena, imagínense ustedes. Sí, ahí, sí, es más, hasta se rumora lo de Beltrones. Ahí ya, digo, tiene que ser más selectivo porque si eso ocurre, ahí sí de veras va a ser el acabose y el mayor de los despropósitos que pudiera cometer Andrés Manuel. Pero en serio que ahí sí este intercambio de cascajo ya es espeluznante. Y en ese intercambio yo creo que el PRI es al que le ha ido peor porque los pocos que han sumado al PRI como Lozano, lejos de sumarle, la verdad que son unos grilletes que le están poniendo ya a mí, ¿eh? Felipe Calderón es el que en redes les está tupiendo en este momento justamente a Morena, porque dicen que Fausto Vallejo, hijo, va a ser candidato para Morelia por el partido de López Obrador. Se refieren a Fausto Vallejo, dice él, aquel que se reunió con la tuta. Así es, que estuvo preso, de hecho, ¿no? Aunque no se ha confirmado, porque también se candidató el papá, primero se candidató el papá y Polevsky le dijo que no había nada decidido, ahora se dice que el hijo, pero tampoco se ha confirmado nada. Calderón también criticó el paso de Javier Lozano
que había estado en el PRI, luego se fue al PAN y ahora se regresó al PRI con Meade, ¿no? A ver, estamos ante este pragmatismo donde ya las posturas ideológicas salen sobrando. Hay quien dice que pues ya los partidos no significan nada y que ahora lo que cuentan son las personas, pero yo creo que sí le da información de la seriedad de los políticos a la gente, a los que están saltando de un partido a otro, porque habrá que ver ahí entonces a qué están respondiendo esos políticos, sea solo sus intereses personales, porque ya ni siquiera de grupo, porque están traicionando a los partidos que los dieron a conocer, fueron su plataforma inicial. Entonces, ante el ojo de los ciudadanos, del votante, pues queda como un personaje, un líder que prácticamente nomás está viendo por su milpita, ¿no? Como dirían. Y es difícil confiar en alguien así para proyectos que luego tengan que ver con temas colectivos, de búsqueda de mejores gobiernos, mejor calidad de vida, ¿no? Y acrecenta todavía la crisis de credibilidad de los partidos. Se oye muy obvio, pero es contundente, así es. Bueno, de Meade y de Anaya vamos a platicar en unos momentos. Antes, sus comentarios a través de las redes sociales. Ante los rumores de que Andrés Manuel López Obrador recibe apoyo de Rusia, ¿se trata de una intervención extranjera en las elecciones de 2018 o de una noticia falsa? Pregunta Canal 44. Y Osvaldo Gutiérrez, participativo, dice: los partidos han abandonado las ideologías por dos razones. 1, pragmatismo puro. 2, problemas graves que rebasan las ideologías, seguridad pública y la grave corrupción. Ambos temas desvanecen las ideologías. Muchas gracias. Arturo Sagún Flores dice: ¿para qué tanto ruido? El INE se encargará de que AMLO no llegue a la presidencia y ahí sí Estados Unidos meterá su influencia. Gracias. Igualmente para usted, Arturo Sagún. Nosotros continuamos enseguida. Meade y Anaya pelean por el segundo lugar. A José Antonio Meade ya lo conocen como el candidato de Semana Santa, ya que no se sabe si va a caer en marzo o en abril, declaró Ricardo Anaya Cortés. Aurelio Nuño quiere quedarse con la candidatura porque José Antonio Meade no levanta en las encuestas, dijo AMLO. Ante estos ataques, José Antonio Meade responde que todos los planteamientos de AMLO son viejos y que tiene hambre de poder. Mientras AMLO, Anaya y Meade pelean sus propias batallas, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, se autonombra jefe de prensa. En su primera misión, Delgado regañó a los medios y señaló que Anaya no dará entrevistas banqueteras. Después le corrigieron la plana. Para quien nos pregunta cuál es el número para WhatsApp, aquí en Controversia, es el 33 22 42 0690, 33 22 42 0690. Esperamos también su participación por esta vía y recuerde, en Twitter, @Canal 44 TV. Pues ahora sí que la disputa está más bien para ver quién obtiene esta segunda posición, este segundo lugar entre Meade y Anaya, y siguen creciendo los rumores inclusive de un reemplazo de Meade. A ver, ¿sí, David? A mí me parece que, digamos, viéndolo más en términos de la dinámica, la lógica que puede ocurrir en una elección competida a tercios, que es lo que está ocurriendo en este país, porque es muy distinta la dinámica cuando es bipartidista, tripartidista, multipartidista, cuando hay primera vuelta o hay segunda vuelta. En el caso mexicano se está configurando un escenario en donde, al haber solo una vuelta, puede ganar cualquiera de los tres con un tercio de la votación. Si hubiera segunda vuelta y solamente pasaran los dos candidatos punteros, los dos que fueron los más votados, entonces lo normal es que el tercero se decante por alguno y entonces le dé el gane. Al no existir esa posibilidad en este país, lo que va a ocurrir ahorita, vamos a ver, es que el segundo lugar va a ser muy importante, porque quien se consolide en el segundo y logre desplazar a un lejano tercero o hasta que se desfonde el tercer lugar, lo que puede hacer es que jale los votos de ese tercero
del voto útil, pragmático, utilitario y demás, y entonces el segundo se vuelva en competitivo e incluso pueda sumar más votos que el primer lugar, que es un poco lo que sucedió en 2006 en este país, cuando madrazo del PRI se desfundó y buena parte de sus electores se trasladaron con Calderón y le ganó al puntero, que era López Obrador, o en su momento también de alguna manera en el 2000, cuando Fox, antes de que fuera puntero, también desplazó a La Bastida a segundo lugar y a Cuauhtémoc a un lejano tercer lugar. Entonces, también creo que Josefina, así fue, los de Josefina fueron con Peña Nieto, algunos del PAN. Exactamente. Lo que está pasando en el tripartidismo mexicano es que si no se mantienen los tres, que es difícil que se mantengan porque la gente está pensando en anti-López Obrador o anti-López Obrador, PRI o no PRI. Y entonces López Obrador, al ser el puntero, está consolidando a la oposición en torno a su agenda, a su liderazgo, a su posición de puntero. Entonces, por eso vamos a ver que en las siguientes semanas el debate y la pelea más fuerte va a ser por el segundo lugar, porque ese segundo lugar es el que se va a convertir en la opción de todos los que no quieren a López Obrador, el anti-López Obradorismo, que en este país sigue siendo mucho, y por eso al primer lugar le conviene que no se desfunde el tercer lugar, que lleguen a tercios a la elección de julio, que solamente es una primera y única ronda, y entonces por eso tenemos presidentes que obtienen una tercera parte de los votos y eso les da una falta de legitimidad muy fuerte. Si me permiten, hago paréntesis nada más para ver si le podemos responder a Nehemías, ¿no? Dice que, a ver si entiendo, la agenda del programa es pro Chaira, no opinan otra cosa. Pues fue nada más un bloque, ¿no? Un bloque. Ahora estamos opinando acerca de Anaya y Meade. No, y además es que era... ¿Pero qué es pro no sé qué haya dicho que fuera pro Chairo. Decir que el artículo de la injerencia rusa era puro humo, y ni siquiera humo de ocote, sino humo de llanta quemada, del más. Entonces, pues eso es una realidad, ¿no? Y de que va ganando también, pero también aquí dijimos que está agarrando puro cascajo, ¿no? Y en este intercambio de cascajo, decíamos hace rato también que el PRI, pues no está sumando tampoco a su causa perfiles muy vistosos, ¿no? Esto de Lozano, pues no podemos decir que fortalece a Meade. Y también vemos que están sufriendo desprendimientos que les pueden doler en el PRI, como lo que ocurrió en Chiapas con el Partido Verde. Eso sí, sin duda es un golpe muy duro, muy duro para el PRI, en esa entidad que es importante. Entonces, lo que se podría estar configurando, estoy de acuerdo con lo que dice David, que al final haya una alianza de voto útil y que pudieran hacer este frente en contra de López Obrador. El PRI y el PAN finalmente tienen muchos años de entenderse y no suena nada descabellado. ¿Será que Meade no prende o está guardando energías? No. Yo no creo. Su personalidad me parece que no es la de un político que va a despertar pasiones. Es más bien al revés. Lo que veo es que el cambio de estrategia que justamente se da hoy, de volver a un mid-course y que habla despacito, porque además veíamos eso, le cuesta mucho trabajo en los mítines arengar y echarle la emoción de un político, parece el más discurso priista exacto, parece no tiene carisma de sí, candidato. Entonces parece que ya se dieron cuenta que se ve mal, que no encaja con su personalidad, y lo que vemos ahora son spots en donde pues llama a la paz, dice que en todos los partidos hay buenas personas, que él los conoce a todos y que lo que este país necesita es que todos caminen hacia la paz y hacia el rescate del país. Por supuesto que hay un cambio de estrategia en el PRI. A mí me parece muy complejo que a estas alturas se dé un cambio de candidato. Creo que también López Obrador le ha tratado de atizar un poquito a eso, ¿no? Claro. Él es el que ha dicho muchas veces que Nuño le está moviendo el tapete. Exacto. Sí creo que de pronto, quisiera. Exactamente, que también en el PRI hay a quien le gusta que se diga eso, ¿no? Que no fue el candidato que esperaban, que hay que moverle un poquito, por supuesto, principalmente Nuño y seguramente Chong. Y para cerrar lo del pragmatismo, decían que Meade por ciudadano lo agarraron y cambió esta postura al PRI, pero no les ha funcionado, Hay campañas de brazos caídos, y esto que decía de que Osorio, sin duda, parece que está jugando por otros lados. Sí, se está dando esta participación de Osorio Chong. Meade tiene problemas al interior de su equipo de campaña, al interior del partido y obviamente en la proyección hacia afuera, porque tiene una tarea titánica. Aparte de todos los conflictos internos, la evidente inconformidad
con la que sale Miguel Ángel Osorio Chong del gabinete y más bien lo sacaron del gabinete porque no podían tener al inconforme en la Secretaría de Gobernación, la más poderosa para hacer política en el país. Entonces sale estos artículos de Ricardo Monreal echándole porras, diciendo que es un político casi romano y todas las porras que le echan desde Morena, y propalando el asunto del reemplazo como un rumor que debilita al propio candidato del PRI, más por esta personalidad alejada totalmente del perfil priista, de arenga, de discurso. Es el colmo que le hayan llevado a Javier Lozano para que diga o haga el papel de lo que quiso decir Meade es esto, y Lozano lo diga con mucho más fuerza, con mucho más potencia que el candidato. Eso, en vez de ayudarle en la comunicación al candidato, lo debilita terriblemente. Pero lo peor es que Meade tiene que resolver y cargar un antiprismo mucho más grande que el anti-López Obradorismo que ha fungido en otras campañas. Hoy en las encuestas, cuando preguntas por qué partido nunca votaría en las próximas elecciones, el PRI es el que tiene el mayor porcentaje de votantes. Estaba viendo más del 60%. 55-60. 60% no votaría por el PRI, y luego preguntas, y ese voto tiene el PAN, el Morena, en 30%. Entonces, tiene el doble de antivoto el PRI. O sea, ¿cómo resuelves esa? Es titánico, es un reto que yo creo que ni el mejor candidato del PRI pudiera. Y que además en la vida cotidiana luego se va reflejando, ¿no? Todo este asunto que está pasando con el tema de la gasolina, este movimiento del etanol, de mezclarle con lo que sea, la baja en el consumo, que ya los gasolineros han señalado es abrupta en este arranque de año, el tema de la economía, lo que cuesta arrancar un año para el mexicano común y corriente, el que ellos sostengan o que esta campaña se base en la presunta reducción de los pobres, y que todo esto está jugando, por supuesto, en contra del candidato del PRI, porque es el desgaste normal que hay en un gobierno, ¿no? Y la corrupción, además, que está metido el PRI sin resolver el tema de Chihuahua, que le pega directo. A ver, en ese sentido, ese voto priista ha crecido justamente por eso, por el desgaste de este gobierno, por los continuos escándalos de corrupción, por los altos niveles de inseguridad, por cómo se han manejado mal los momentos de crisis desde el tema de Ayotzinapa, en fin. Eso le pinta muy difícil el camino a Meade para ganar ese segundo lugar inicialmente, y le da un poco de más posibilidad a Anaya, que sin ser tampoco un excelente candidato, aunque articula muy bien y es joven y todo, pero también los conflictos internos en el PAN le están creando muchísimos enemigos que pueden jugar contra él, pero el hecho de que vayan en alianza con el MC y con el PRD le pueden dar alguna posibilidad de que en algún momento dado el conjunto de esas fuerzas puedan ayudar también a terminar de dejar al PRI en un tercer lugar. Vamos a los comentarios de ustedes en las redes sociales. La pregunta de Canal 44 en torno a este tema: Anaya y Meade empatados por el segundo lugar en las encuestas. Con esta tendencia en las precampañas, ¿sobrevivirán estos precandidatos para aparecer en las boletas? Entrándole también al tema de si puede haber cambio de candidato, al menos en uno de los partidos. Efraín Cerda dice: yo creo que Meade no la tiene nada fácil, pero la caballada está flaca para los priistas y la grilla entre ellos de la patada. Gracias, Efraín, por su participación. Nosotros regresamos enseguida, ya con la grillita local, que también hay bastante. Entre firmas, renuncias y cambios de camiseta,
Sigue la fuga de panistas y emesistas de Jalisco a Morena. Ahora 50 liderazgos que supuestamente representan a cerca de 4,000 personas se unen a sus filas. Por su parte, el dirigente del PRD, Víctor Hugo Pardo, dice que en su partido no hay fuga de militantes. En tanto, el PRI Guadalajara denuncia al candidato de Movimiento Ciudadano, Ismael del Toro, por actos anticipados de campaña. Pedro Kumamoto aparecerá en la boleta como candidato al Senado por Jalisco. El INE le validó 116,282 firmas. Enrique Alfaro llega a su tercera semana de precampaña. Lleva 30 municipios recorridos bajo los lemas Recuperar la dignidad y Refundar a Jalisco. Miguel Castro, del PRI, se ha reunido con la gente en más de 65. Ninguno de ellos tiene rival. Bueno, y en ese contexto, aquí sumaríamos la visita hoy de Ricardo Anaya a Jalisco, a Guadalajara en lo particular. Ricardo Anaya diciendo, bueno, yo voy a apoyar a los candidatos de los 3 partidos que van en el frente, por lo que refiere a Jalisco, aunque no habla para nada del candidato de su partido, el del PAN. Pues que no hay candidato. Por eso, pero pues ni siquiera andan visos, lo cual muestra entonces que será un candidato testimonial, nada más por tener ahí a alguien en la boleta, ¿no? Así va a ser. Y por su parte, Alfaro, él dice, no, bueno, pues yo no necesito el apoyo de Anaya. Sí lo vamos a apoyar nosotros si lo pide, pero yo no necesito el apoyo de Ricardo Anaya. Así las cosas en lo local. A ver, ¿para dónde pintan todas las cosas aquí con tanta grilla? Pero también floja. Sí, creo que las precampañas en lo local, no sé si justamente como pasa cada que es, o desde que se engarzaron con las federales, pierden interés con respecto a lo que sucede en la política nacional. También los partidos están ahorita tratando de hacer ajustes. En el caso de Alfaro, pues ya se sabía desde hace mucho tiempo que era el candidato, entonces no ha habido demasiadas novedades en Movimiento Ciudadano, salvo algunos acomodos y ajustes. Y por supuesto que lo que podría dudarse es cómo se va a trabajar este tema de las coaliciones con el relajo y dónde sí hay y dónde no hay y dónde hay cada candidato. Y vemos, por ejemplo, en el caso del PRD, que ya tiene candidato, que es el otro partido que también va, pues también un poco cubriendo las formas. No veo que haya mucho interés de no hay precampaña del arquitecto, ¿verdad? Yo no le veo. Sí, no están pintando las campañas en Jalisco. Y, por ejemplo, un estudio que hacía Armando Zacarías del Observatorio Electoral que hay en la UDG, ahí él reflejaba que no pintan para nada en los medios nacionales las campañas de Jalisco. El único personaje que se aparece en las menciones de los diarios y televisoras y todos los medios nacionales es Kumamoto. Él sí es... No, y Alfaro, el día que pasó lo del incidente, eso iba. Estuvo en ese mismo momento en todos los medios nacionales. A eso iba precisamente, y Alfaro comienza otra vez a reactivarse ahora que ocurre esto en Cañadas de Obregón, pero toco el punto de Kumamoto porque ahí yo creo que es una de las piedras angulares en las que va a girar también este proceso y en las cuales hay que estar muy al pendiente, porque todo indica que Wikipolítica en este camino de partido embrionario, señala el señor David Gómez Álvarez, pues estará colocando varias curules, ¿no? Al menos unas 3, 4 diputaciones locales haciendo una mini bancada. Sí, recordarás, Julio, que cuando anunció que iba al Senado, todos decían, pero qué locura es esta, ¿de dónde va a sacar exacto? Porque ¿de dónde va a sacar las firmas? Y luego cuando anunciaron este grupo de jóvenes pero que los iban que decían eso eran los políticos tradicionales. No, yo creo que todos dudábamos un poco sobre por qué iba por esa vía. Y lo que vemos, bueno... No quiero darme un autocebollazo, pero yo aquí lo dije que se iba a alcanzar. Yo aquí siempre lo calculé. Hay que ver esta base que tiene, que muchos todavía no entienden y que dicen, las redes sociales no reflejan nada. Pero tan solo ve, por ejemplo, las reacciones que tienen redes sociales. Hablábamos hace ratito sobre fuera de cámara sobre los retweets que llega a tener un mensaje de Kumamoto y es impresionante, 500,000 y en instantes, ¿no? Y también los comentarios que tiene. Mira, no hay comentarios negativos. Su último tweet tiene no tiene 310 retweets y 754 a diferencia, por ejemplo, de Alfaro, que sí tiene negativos, comentarios en sus perfiles. Le llegan retweets, y no le llegan retweets. Y acá además de que tiene más retweets
retweets o más reacciones en Facebook, tiene muchos más positivos. Si acaso, y además todos son orgánicos, nada de que sean comprados. Entonces, ahí es una base que están ignorando y que no están entendiendo los políticos tradicionales, quienes dicen, no, las redes no reflejan nada. Ahí estamos viendo que ahí ya se vio la primavera árabe, ¿no? Pues entonces de que son factores poco a poco aquí en México también, ya está haciéndolo. Entonces, va a ser un actor muy importante y estos de Wikipolítica van a dar muchas sorpresas y sobre todo en varios distritos donde siente incluso el PRI o Movimiento Ciudadano que la tiene segura. Ahí también van a ver cómo les van a desestabilizar el escenario. ¿Podría brillar en Jalisco más el fenómeno de los independientes? Porque también en algunos municipios ya van algunos independientes y con ciertos récords, según nos presumen. Sin duda, la parte más destacada y más entusiasta del proceso electoral en Jalisco, sin duda, es este movimiento de Wikipolítica, cuya cara más visible es Pedro Kumamoto. Pedro Kumamoto, desde el Congreso local, tuvo una proyección nacional que supieron capitalizar muy bien en temas en los que no eran ellos la fuerza exclusiva que los empujaba, pero que ellos, por su penetración y buen manejo en redes y en su buena estrategia de comunicación, colocaron muy bien el tema de la eliminación del fuero, se convirtieron hacia el exterior entre los grandes promotores de la reducción del dinero a las campañas políticas, y desde ahí Pedro Kumamoto se convirtió en una figura. Lo que recordaba Sonia tiene mucha razón. Todo el mundo criticó que, oye, no, pues se está yendo por el camino más complicado, con la mano en la cintura se haya reelegido el Congreso local, con la mano en la cintura haya ganado Zapopan. No, él se fue por un camino muy complicado de conseguir un mucho mayor número de firmas para llevar la agenda que logró proyectar en el Congreso local con una meta ambiciosa, que te habla de la visión que tienen estos chavos, de decir, esta agenda la tenemos que llevar a la Cámara Alta del país. Y lo están logrando cuando muchos decían que no lo iban a poder lograr, Y además, con ese movimiento, ese desplazamiento a otro nivel, pues le abre, para empezar, el Distrito 10, donde Wikipolítica está convertida en la primera fuerza, donde seguramente van a consolidar esa posición en las próximas elecciones. Entonces, ahí sin duda es eso. Creo que todo eso que han destacado ha hecho palidecer el resto de las candidaturas que creo no acaban de prender, y también porque también a los ojos de muchos la elección estatal está prácticamente resuelta, ¿no? Todos comentan, y así lo dicen las encuestas, que lo más probable y que quien va en caballo de Hacienda sigue siendo Enrique Alfaro para ganar la gubernatura, ¿no? David, pero nada más los wikis, o también eventualmente veremos a otros candidatos independientes que logren este éxito. Yo creo que no, yo creo que ya a los otros independientes les va a costar mucho trabajo. Bueno, depende dónde. Digamos, hay este caso interesante de Tlaquepaque, Alberto Alfaro, y sobre todo en el interior y en los municipios puede haber independientes que ganen, porque yo creo que lo que estamos viendo es un hartazgo tremendo del establishment, de la clase política y de los partidos políticos, y los independientes, más allá de la propuesta que tengan, de su capacidad de gobernar, de su experiencia, de cualquier factor, simplemente son muy atractivos hoy para el electorado porque representan la alternativa más contrastante respecto de la oferta política tradicional, independientemente de ideologías, de inclinaciones, de cualquier otro matiz que pudiera ser la diferencia entre PAN, PRI, PRD, MC, Morena. Creo que los independientes es la figura que sí se está, digamos, diferenciando de manera mucho más contrastante frente a la oferta política, y eso hace que sean muy atractivos independientemente de lo que propongan, además del desgaste de gobernar y de prácticamente de todos los partidos que de alguna manera tienen posiciones políticas en el país. Entonces los independientes por eso están en auge, y por eso no importa que no propongan, que se equivoquen, que no tengan experiencia, que representen, es la novedad, y seguramente van a ser beneficiados con el voto. En Jalisco y en sus municipios, bueno, quien también está
está emergiendo de alguna manera es Morena, ¿no? Que ha sido noticia en los últimos días también porque hay otros cambios de camiseta en lo local. A ver, Morena se dicen beneficiarios del cambio de camiseta de panistas, de mesistas, ¿no? Y decía Carlos Lomelí, el diputado federal, que es el, pues, ya más probable candidato de Morena a la gobernatura de Jalisco, que ya va en segundo lugar, ¿no? Entonces, habrá que ver en Jalisco si Morena logra superar el dígito de votos. La última vez, en la elección pasada, no sacaron más del 3%. Aunque Andrés Manuel el 17%. Andrés Manuel 17, pero hay que ver si esta vez la inercia del voto a favor de AMLO crece en Jalisco de tal manera que pueda ayudar a Carlos Lomelí y a otros candidatos. Depende mucho de la calidad y de liderazgos que elijan en los ayuntamientos. Y no veo ahí... Además va a haber una gran dispersión del voto, porque como no hubo acuerdos para las candidaturas al gobierno del Estado, va a haber un montón de candidatos y eso se va a reflejar, por supuesto, en la distribución de los espacios. Y Lomelí va con PT y PES también local. Son expresiones que en realidad no tienen ninguna presencia en Jalisco. Lo interesante es ver si Morena logra crecer o no. Tal vez no vayan como segunda fuerza Morena, pero ya el superar o alcanzar los 2 dígitos sería una gran noticia. Desplaza al Partido Acción Nacional. Eso va a suceder, ¿eh? A ver, eso en las encuestas ya está arriba del PAN. Así es. Vamos a algunos Tendrá comentarios. 5 o 6 diputados, más o menos. Morena. ¿No? Sí, si supera lo que actualmente tiene el PAN, exacto, es más o menos lo que entraría. Así es. Vamos a ver si nos alcanzan algunos de los comentarios que ustedes nos hacen llegar a través de las redes sociales. ¿Qué es lo que le resulta de mayor interés en las precampañas en Jalisco? ¿La candidatura de Pedro Kumamoto, las precampañas para gobernador o las desbandadas de políticos hacia Morena? La pregunta de Canal 44, la opcional. Guillermo de Anda dice: salvo el crecimiento de Pedro Kumamoto y su wikipolítica, no veo nada interesante en esta etapa. ¿Creen que luego formen su partido? Híjole, la pregunta ya no se va a alcanzar a responder, pero ya han dicho aquí, ¿no? Es un partido embrionario. Luis Enrique Espín: una cosa es segura y necesaria. Es hora de sacudirnos 75 años de México, la dictadura perfecta, como nos lo recordó Mario Vargas Llosa, y muchos años atrás, Mahatma Gandhi. Cuando hay un idiota en el poder, los que lo eligieron están bien representados. De esto dependerá el cambiar la infame herencia que hoy se vive en México y la que hoy heredaremos a las generaciones futuras. Se nos quedan algunos comentarios en el tintero, ustedes disculpen. Compañeros, muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Pásela bien.